Abunde basmaya nektadashis ma. Hola gente linda, ¿cómo están? Los quiero invitar a recorrer una serie de videos, la cual se llama Integrando, y estos contenidos que estoy creando tienen el objetivo de vincular la autogestión emocional, la espiritualidad y la política. Todo esto para reconstruir el poder personal y poder también recrear una soberanía comunitaria verdadera. Voy a continuar ampliando este material, así que los invito a que se suscriban a mi canal para poder recibir más contenido. Y el objetivo básicamente es poder tener una visión más clara y más amplia del desafío humano que estamos viviendo actualmente. Lógico, desde mi visión y mi entendimiento. Y aquellos quienes deseen invitarme a brindar talleres o actividades en relación a estas temáticas, lo pueden hacer y dejo mis contactos para que se vinculen por ahí. Espero que les guste mucho. Hasta pronto. Hola gente linda, ¿cómo están? Voy a continuar creando contenido educativo, informativo, como siempre digo, desde mi visión, con la idea de generar disparadores hacia la reflexión y hacia una mirada más amplia de la realidad actual que estamos viviendo los humanos. Como siempre digo, radico en Argentina, pero entiendo que la cuestión es común a la humanidad, ya que como vemos la humanidad más allá de los tiempos viene viviendo las mismas dificultades. Tenemos más tecnología hoy en día, pero no se resuelven las problemáticas de pobreza, hambre, miedo, carencia habitacional, problemas de familia, conflicto con la sexualidad, enfermedades nuevas, etc. En este video sencillo, hoy voy a compartir o como digo, lanzar cuestiones como para el análisis, la reflexión y para que busquen en internet y no se queden simplemente con mi opinión. Yo lo estudio y lo sigo mucho, por eso creo en lo que digo y lo comparto, pero no busco convencer, sino invitar a la reflexión, si es que les gusta lo que les comparto. Hoy voy a hablar un poquito acerca de la Antártida y los ángeles caídos, los linajes antiguos de los dioses, quienes son los que hoy están en el poder y dirigen al mundo. La guerra de las galaxias, que se han hecho películas y hay mucha mitología en relación a eso. El nazismo y la búsqueda del Santo Grial, o bueno, hay mucha evidencia de que en la época del nazismo, yo le digo el sionismo internacional encubierto, han ido a la Antártida, han ido al Polo Norte en busca del ingreso hacia la Tierra Hueca o Agartha. Recientemente hay evidencias sobre el monte Buceji en Rumania, en el Cáucaso, en la cadena de los montes Cáucasos, en Rumania, les decía, que se entiende que ahí por un satélite estadounidense que descubre que hay como una cavidad dentro de ese monte, lo que se conoce como una ciudad intraterrena. Aparentemente por las investigaciones sería de los ángeles caídos, sería la facción buena, lo que se conoce como los liderados por Enki. Para otra cultura sería Abel, no Caín, sino Abel. Y bueno, todas estas cuestiones siempre en relación a la espiritualidad, la emocionalidad y lo cotidiano, ¿sí? No
tomándolo como algo supersticioso y delirante, porque en principio para quienes nunca han oído o mirado estas cuestiones parece algo fuera de lo común, o hablar de extraterrestres o interdimensionales o intraterrenos. Para quienes investigan y siguen estas cuestiones hay muchísima evidencia científica. Los invito a que lo vean por internet. Yo voy compartiendo en la medida que puedo. ¿Por qué traigo todas estas cuestiones y estos temas que les mencionaba recién en relación a la Patagonia, el Plan Andinia, la Argentina, los problemas de la humanidad, la nueva era, las profecías para Argentina, los centros energéticos que van mutando o moviéndose en la Tierra a medida que pasan las eras geológicas, como en algún momento fue Shambhala, fue el Tíbet, fue Egipto, fue Sumeria, fue Perú, en su momento con la cultura incaica, fue en Tiahuanaco, en lo que es hoy Bolivia. Se habla mucho del Uritorco, que es un cerro que encierra una ciudad intraterrena, una civilización intraterrena también. Y así como estos, podemos hablar de la Antártida o el ingreso mediante el Polo Norte también de militares estadounidenses que han dejado mucha evidencia y que hablan de civilizaciones más adelantadas, evolucionadas que la nuestra, que están ahí como no interfiriendo o a la espera de qué es lo que logra el humano, si logra asumirse como un ser libre y autónomo y nos podemos defender de estas influencias que nos mantienen sometidos, o si no lo logramos. Desde una mirada psicoemocional, hablar de la nueva era y la vieja era, yo lo entiendo como la posibilidad que tiene cada uno, cada hombre, cada mujer, de autoliberarse respecto del miedo, del dolor, es decir, de las emocionalidades bajas, de estados emocionales que son prácticamente infiernos si no los podemos manejar, nos pueden hacer pasar una vida eterna de sufrimiento. Y este mundo se vive como un infierno. Llegando el momento de la muerte, el humano muere, el alma como continúa después de la muerte del cuerpo físico, el alma sigue viviendo en un estado infernal de emocionalidad baja, no se puede ir a la luz, no puede ir a lugares de luz alta, de vibración alta, no puede volver a la fuente divina. En ese estado, lógicamente, están seres interdimensionales, se les dice seres astrales, diferentes nombres, no importa, arcontes, los señores del karma, diferentes nombres, reitero, no importa. Esos seres lo que hacen, conociendo todo este andamiaje y siendo parte de eso, de la pirámide de poder y de sometimiento del humano, dirigen hacia esas almas, hacia nuevos nacimientos, en donde van a ser lógicamente proveedores de emocionalidad baja nuevamente, porque van a nacer en una familia con violencia o con dolor o con sufrimiento. Ese alma que vuelve a nacer similar a como murió y a como vivió en la vida anterior va a volver a tener un cuerpo físico en el cual va a generar emociones nuevamente, y esa emocionalidad, esa energía etérica baja es la que le sirve de alimento a los seres interdimensionales y a los seres extraterrestres, a todas estas eh, entidades o seres, que es muy amplia las características que poseen cada uno. Entonces nosotros, los humanos encarnados, somos generadores de alimento energético para estos seres que absorben emocionalidad. Y de esto lo testimonian tanto los científicos, los investigadores independientes, así también como culturas antiguas, como sabios, como chamanes, hombres medicina,
videntes, etc. De alguna manera, para ejemplificarlo simple, podría decirles que cada ser vivo en la madre tierra, los minerales, los vegetales, los animales, proveen de una vibración, de una cualidad, de una utilidad, de un servicio hacia el todo, ¿sí? Hacia la madre tierra, incluso hacia el cosmos. Y el humano también, porque no estamos afuera, no estamos exentos, entonces básicamente lo que hacemos es producir energía etérica, energía emocional, al estar adentro del cuerpo físico. Como sabemos, el cuerpo físico está hecho de materia, de elementos de la madre tierra, es decir, el cuerpo físico sería tierra en movimiento, y lo que habita da vida, da calor, da energía, da inteligencia y memoria y sensibilidad a ese cuerpo físico, es el espíritu o el alma que lo habita y que se mete dentro del cuerpo físico. Ese espíritu viene del sol, en el caso de los humanos, no así de todos los seres que habitan cuerpos humanos, pero que no son, digamos, no son sensibles, no son amorosos, no tienen un espíritu solar, sino que tienen otros espíritus que unos investigadores como Corrado Malanga afirma de que hay almas oscuras. Yo eso no lo puedo asegurar. Por mi experiencia terapéutica sí sé que hay entidades o cuerpos morfogénicos que no están conectados al amor, no sé si han perdido el contacto simplemente y lo pueden volver a recuperar. Me corrijo, sí sé que hay este tipo de almas que han perdido el contacto con el amor y lo pueden recuperar. Lo que no sé es si hay almas por naturaleza oscura y sin capacidad de conectarse con el amor y con la fuente original. Eso lo desconozco. Sí sé que hay humanos, porque eso lo he vivido, lo he visto, lo he corroborado, que tienen mucha inteligencia, utilizan un cuerpo físico y no tienen posibilidad de sentir escrúpulos o sensibilidad hacia el otro o empatía, ¿sí? Lo que uno diría amor. Ver en el otro un otro yo, como dicen todas las culturas antiguas. Entonces, nosotros cuando tenemos el cuerpo energético dentro del cuerpo físico, es decir, el espíritu solar dentro de un cuerpo o de un soporte terrestre como es el cuerpo físico, lo que hacemos es irradiar energía, generar emocionalidad. Y eso es lo que absorben estos seres. Y acá es donde entra desde mi lugar, desde mi actividad, desde mi mirada y desde mi inquietud en generar todos estos videos, la autogestión emocional, la educación emocional, para poder manejar las emociones, que las emociones no nos manejen a nosotros y poder acotar paulatinamente, achicar los márgenes de momentos de estar en emocionalidades bajas, ¿sí? En angustias, dolores, enojos, broncas, desesperación de cualquier tipo, ansiedades fuertes. Todo eso lo podemos vivir de vez en cuando o en momentos particulares, es algo natural, pero el problema radica en quedarse en esos estados durante mucho tiempo. Ahí es lo que se transforma en una psicopatía. Y ahí es donde uno queda vulnerable porque está vibrando en emocionalidad baja. Podríamos decir que es como abrir un portal o una conexión energética a frecuencias bajas. Entidades, seres parásitos, egregores, campos morfogénicos, demonios, no importa tanto el nombre, cualquiera calificaría para esta cuestión. Nosotros generamos alimento para esos seres se adosan, se enganchan, se pliegan a nosotros y lógicamente no nos quieren soltar o dejar o no se quieren despegar porque somos alimentos, ¿sí? Nosotros somos una necesidad para ellos y no ellos no son una necesidad para nosotros. Eso es lo que busco con la autogestión emocional, con intentar enseñar el manejo de las emociones.
desde lo terapéutico, los talleres y las actividades, las sesiones personales que realizo. Entonces, manejando eso, la emocionalidad, pudiendo salir de estados de debilidad o de vulnerabilidad, empezamos a construir internamente un estado de mayor equilibrio o quietud. No es que dejamos de sentir emociones, sino que las podemos dirigir o manejar, o salir más rápido de emociones difíciles o duras. Y es ahí donde, cuando nosotros empezamos a aumentar nuestra vibración energética, si existen seres que se alimentan de nuestra emocionalidad, irremediablemente no van a poder alimentarse más, van a tener que irse, o bien tendrían que mutar y empezar a consumir energía de paz, de alegría, de disfrute, de amor, de quietud, de silencio, con lo cual no digo que sea imposible, resulta quizás difícil de dimensionar, pero si sucede mejor, y si no sucede simplemente es una manera simple de generar anticuerpos o inmunidad o inmunizarnos respecto de estos seres, de estos parásitos, de estas entidades que nos manejan a través del psiquismo, a través de la emocionalidad baja, y hacen que estemos vibrando siempre merced a esta gran pirámide de poder que es el nuevo orden mundial, que como siempre digo, está liderado por humanos, pero por encima de estos humanos hay entidades, ¿sí? Anu, Yahvé, Jehová, el demonio, Satanás, no importa tanto el nombre. Pero es una entidad y de ahí hacia abajo hay muchas entidades, muchos niveles, muchos seres, intraterrenos, extraterrestres y humanos también, que aumentan la violencia, el miedo, la desesperación para mantenernos vibrando bajos y no conectar con el amor, ¿sí? Bien, ahora voy a pasar un poco a otro tema que está vinculado a este, pero tiene un tinte un poquito diferente. Estas entidades, comandadas por una inteligencia mayor, necesitan de humanos o agentes que son quienes están en los lugares de poder, en las cúpulas, son las familias reales, son quienes constituyen todas las organizaciones secretas de poder, de estrategia de dominio oculto, y eso muy disimuladamente, para quienes ignoran todo esto, para quienes los venimos observando desde hace mucho, es muy evidente, pero para quienes desconocen todo esto, que es hacia quienes dirijo estos videos, es mi intención llegar a ellos, que puedan entender cómo a través de la ignorancia, aumentado incluso por el miedo, el dolor, el sufrimiento, el caos que se genera en el mundo humano, material, en el mundo físico que cotidianamente se conoce, que es lo que los toltecas llamaban el infierno, el sueño del infierno, ¿sí? Más allá de los nombres y las culturas, todo lo que quiero que se entienda es el funcionamiento de todo esto, porque todas las culturas coinciden. Los dioses, los extraterrestres, los ovnis, los seres interdimensionales existieron siempre, están pintados, graficados en las rocas, en los jeroglíficos antiguos, y incluso los queros, que son sacerdotes andinos, enseñan, pueden buscar en internet a Nicolás Paucar, El origen del ser humano, está en YouTube, y me gustó mucho porque bueno, es una forma muy simple de cómo lo enseña, cómo lo transmite, y él dice que a través de la transmisión oral de sus antiguos, él sabe que el humano fue un desarrollo genético por seres y razas más inteligentes que la nuestra, es decir, que venían de otros lugares, hacen mutaciones en el ADN y desarrollan lo que somos hoy los humanos. Entre estas
razas entre esta civilización que algunos le llaman los dioses, otros le llaman los Anunnakis o los hombres de Anu, los Ananage, son diferentes nombres que reciben. Serían los súbditos de Anu, que sería el Yahvé o el Jehová o el Dios de las religiones. Por eso las religiones y las Biblias y los textos son tan, entre comillas, demoníacos. El Dios es un Dios castigador, justamente porque es esta entidad quien lo privó al humano de su libertad, de su poder y su soberanía, con el cual fuimos desarrollados en un principio. Los invito a que busquen toda esta información en internet porque hay muchísima, muchos videos. Como siempre digo, hay tergiversación y hay cosas verídicas. Voy a ir compartiendo algunos autores como para que vayan conociendo lo que a mi criterio son serios y creíbles. En todas las culturas, les decía, hay una coincidencia más allá de nombres en que en un origen el humano fue desarrollado con la mezcla de muchos ADNs. Fuimos una creación genética, como hoy el hombre hace con los animales o con las semillas o con las plantas. Nosotros fuimos un desarrollo genético de estas inteligencias, de estos seres. Vamos a decirle los Anunnakis, los hombres descendientes o obedientes a Anu. Y entre ellos hay una disputa, esto lo dicen muchas, incluso en la Biblia lo dice, entre Caín y Abel, Enki y Enlil, y hay otros nombres más que no me los acuerdo en este momento, pero eran como dos jerarcas, algunos dicen que eran hermanos, algunas culturas dicen que eran hermanos, hijos de este Dios, de este ser superior, y el hermano bueno o el jerarca bueno o el genetista bueno, vamos a decirle así, se enamora de su desarrollo, es decir, de la creación que habían hecho, que seríamos los humanos y quienes estábamos siendo controlados, visados y acompañados por los genetistas que nos desarrollan. Ellos terminan viendo y entendiendo que éramos un gran desarrollo, se terminan de alguna manera como enamorando o encariñando y queriendo protegernos de la otra facción que nos habían desarrollado por intereses de explotación, para ser esclavos, ser obreros. Entonces, durante un periodo de la humanidad se entiende, hay evidencias en muchas culturas también, que la humanidad vivió durante muchos milenios en un estado de paz y de armonía mundial y de desarrollo tecnológico superior incluso al que hoy existe. Pasado ese periodo, existe una disputa entre estas dos facciones, entre los genetistas, vamos a decirle buenos, y los malos, vamos a decirle los ángeles. Entonces, los creadores, algunos le dicen los Elohim, los arcángeles, bueno, entre estas dos facciones, los buenos y los malos, hay una disputa, una lucha y, en teoría, ganan los malos. Estos malos se hacen pasar por los buenos y encarcelan a los que pierden, es decir, los que pierden serían los buenos, pero son quienes quedan como los malos de la película. Entonces estos buenos son encarcelados en el centro de la tierra o debajo de la tierra, ¿sí? Y los malos, que se entronan como Dios, Yahvé o Jehová, y crean todas las religiones y digitan y dirigen toda la humanidad durante hace mucho tiempo, durante milenios. Incluso hacen una mutación en el ADN humano y nos hacen involucionar, nos quitan muchas cualidades que teníamos en un principio cuando fuimos creados por los genetistas buenos, vamos a decirles los ángeles caídos. Sintetizándolo un poco, los malos de la película serían quienes están dirigiendo hoy a la humanidad desde hace milenios y son quienes van dirigiendo al sionismo internacional, ¿sí?
quienes van construyendo el nuevo orden mundial. Estos humanos del sionismo internacional obedecen a estas entidades antiguas dirigidas por Anu o Satán o el demonio o Yahvé o Jehová, ¿sí? Todo eso es lo mismo para mí y para mucha gente que comparte esta visión. Entonces, de esta manera es como podemos empezar a entender que el humano por naturaleza no es un ser maldito o maligno o destructivo, sino que ha sido inseminado o infiltrado o infectado en su genética por una separación de la fuente, por una interferencia que hoy la ciencia y muchos genetistas lo han descubierto. Felizmente voy a tratar de compartir ese material. Nos han programado en nuestro ADN como dije recién, una descendencia en nuestra cualidad o nuestra calidad de conciencia, así como que nos limitaron la conciencia en el código genético. Entonces involucionamos. Y a través de sentirnos separados de la fuente, incentivándonos el miedo, el dolor, la angustia, la guerra, la separación, la competencia, el creer que todos estamos contra todos, que el humano viene del mono, que gana el que más poder tiene y el que más compite y el que más somete y el que más domina, el que triunfa. Eso todo ha sido digitado por esta entidad Anu o Yahvé y toda la descendencia jerárquica que se desprende desde ahí, las organizaciones que dirigen el mundo y el sionismo internacional. Eso hace que el humano no entienda de dónde viene, cuál es su origen, cuál es su capacidad y cuál es su responsabilidad de volvernos libres y soberanos y elegir crear una organización pacífica, ordenada y libre de estas entidades y de estas políticas y de estos seres, tanto humanos como no humanos. Y es acá donde llego a la siguiente conclusión, entendimiento y hasta si se quiere propuesta. Entonces, ampliando un poco la información acerca de la diferencia entre el sionismo internacional, geopolítico de dominio mundial y el judaísmo o los pueblos judíos, me gustaría que observen un libro que está en internet, está en PDF y bueno, si lo pueden adquirir también. El libro se llama La industria del holocausto judío y el autor es un judío, en este caso estadounidense, hijo de padres judíos que estuvieron bajo el régimen sionista nazi de la Segunda Guerra Mundial, y este autor se llama Norman Finkelstein. Voy a compartirles la foto de ese libro. Es muy interesante, tiene muchos datos, yo simplemente voy a mencionárselos para que ustedes lo investiguen y hacer como una muy breve síntesis en donde él explica, un judío, de cómo un movimiento económico geopolítico hace bandera de decirse que son judíos y hacen uso de la tortura y de todo lo que vivieron muchos pobladores en ese tiempo en los campos de concentración nazis. Cuando digo nazi, sionista, ya lo voy a explicar porque está muy relacionado el sionismo con el nazismo. Y este autor, Norman Finkelstein, en ese libro explica cómo mueren muchas personas que no solamente eran judías, tenían otras creencias, otras religiones, incluso algunos eran ateos, y sufren los mismos padecimientos de los que sí eran pobladores y creyentes judíos, de los muchos miles que son torturados y asesinados, no eran todos ni la mayoría judío, entonces de religión judía. Entonces lo que él explica en ese libro es que esta
élite geopolítica económica, yo le digo sionismo. Es decir, bueno, no solamente yo, hay mucha evidencia, en ese libro no lo deja tan en evidencia, pero yo sí lo relaciono y los invito a que lo investiguen. Esta élite hace uso de hacerse, digamos, hace como falsa bandera del judaísmo, se hacen pasar ellos mismos como judíos y fuerzan o presionan a las naciones para que después los indemnicen con mucho dinero a esta élite, haciéndose pasar por judíos, y después empiezan a diseminarse por gobiernos importantes, por estados y países importantes, siempre desde un sector dirigente, nunca como pueblos pobres, y es ahí donde entra la explotación, incluso el dolor de los pueblos libres, como podría ser el pueblo judío, por la élite económica poderosa de pocas familias, que es lo que uno entiende que es el sionismo, ¿sí? Y ya voy a relacionar el sionismo con el monte Sión en Jerusalén. Entonces, este grupo del cual pertenece Theodor Herzl, que es el padre del Estado judío, o de lo que hoy es el país de Israel en Palestina, y que pronto puede llegar a existir otro país de Israel llamado Andinia, en la Patagonia Argentina, como lo comparto en otros videos. Es así como el sionismo ha hecho explotación del dolor de los pueblos judíos, apropiándose de una falsa bandera, de un falso emblema, un falso nombre, y tomando eso como anticuerpo y escudo para defenderse de cualquiera que ponga la mira en ellos, en el sionismo internacional, en esta élite económica y política de dominio mundial, haciéndose, digamos, valiéndose el recurso del antisemitismo. Cualquiera que hable de ellos como una amenaza de la humanidad, ellos se ponen en víctimas como si fuesen el pueblo judío sufriente de la tortura de los nazis. Y eso es lo que quiero diferenciar muy claramente en la referencia de este libro, que es muy claro y tiene mucha evidencia y argumento, mucho testimonio. Los invito a que vean ese libro porque es muy interesante para entender la diferencia entre esto que tantas veces lo menciono. Entre el pueblo judío pacífico, doliente, sometido también ante el sionismo internacional, que Theodor Herzl en su libro lo dice: quienes no nos sigan y no defiendan nuestra causa simplemente se quedarán afuera. Entonces, no es una cuestión religiosa, sino de interés geopolítico de dominio mundial. Espero que les guste esto que voy compartiendo y voy a seguir ampliando estas temáticas, relacionando lo político, lo económico, lo geopolítico con lo espiritual y lo esotérico, para poder entender el trasfondo de toda esta problemática humana, que a veces, cuando hacemos una mirada muy superficial, creemos que es un problema de la Argentina. Los que viven en Bolivia creen que es un problema de los bolivianos, los que viven en Estados Unidos creen que es un problema de los dirigentes de Estados Unidos, y así sucesivamente pasa en todas las repúblicas, sin poder identificar fácilmente que hay detrás de todos los gobiernos, o por encima de todos los gobiernos, seres, personas, y también seres que no son personas, y hay una entidad superior que las dirige a todas, ¿sí? Voy a continuar desarrollando contenido en relación a esta serie que he llamado Integrando. Y en este caso voy a continuar con unos videos que ya subí y compartí en relación a los protocolos de los sabios de Sion, a la masonería internacional, al pueblo judío o la población judía, a los intereses sobre la Patagonia con el conocido Plan Andinia, a quienes conformaron las repúblicas independientes, entre comillas, y a inteligencias que están detrás, o mejor dicho, por encima de toda esta construcción que uno le llama o le dice el nuevo orden mundial. Es decir,
las cosas no van pasando en la humanidad como en forma eh, casual, liberada o sin querer, sino que va sucediendo cuando uno empieza a investigar y observar una agenda, a veces anunciada en los textos sagrados, en la Biblia, en las profecías, incluso de algunas culturas antiguas, como los andinos, o textos, las tablillas sumerias, las culturas mayas, la cultura maya, perdón, con sus jeroglíficos, los egipcios, y la piedra Hopi, que también es un oráculo que habla sobre la era nueva hacia la cual estamos yendo, la que ya estamos transitando. Y a simple vista parece que está todo como muy mezclado y no tiene nada que ver con nada, pero esa es un poquito la intención de este trabajo mío, de manera simple y casera, brindo una mirada y un entendimiento acerca de estas cuestiones que nos pueden servir para crear una nueva organización política, económica y social humana, partiendo desde lo espiritual, entendiendo lo esotérico, lo trascendental, lo que está más allá o detrás de lo visible, lo que uno podría decir lo metafísico, lo que está más allá de lo físico, de lo visible, de lo material, y que siempre son inteligencias, entidades a veces visibles y a veces no, a veces se manifiestan y a veces no, lo que en las antiguas civilizaciones, en los antiguos mitos, en las antiguas culturas se nombraba como los dioses. Y es acá donde voy a relacionar todo esto. A la vez de brindar esta mirada sencilla, como siempre digo, es mi opinión, mi verdad, no es la mejor ni la única, es la mejor que me sale a mí, lógicamente, analizar y compartir. También voy a relacionar con este video hay muchas fuentes en internet, hay mucho material, felizmente hoy la ciencia, las investigaciones junto con lo que tiene que ver con el conocimiento antiguo y ancestral y espiritual se está acercando mucho. En realidad siempre estuvieron muy integrados, muy vinculados, pero ahora la ciencia está como reconociendo que siempre existió. Entonces, voy a vincular material que me parece serio porque hay mucha información verídica y otra tergiversada justamente para confundir y para que no entendamos de qué se trata en realidad. Y, y voy a dar lógicamente mi opinión. Antes de abordar el tema esotérico que está detrás de los sucesos históricos de la humanidad, que tienen mucho que ver con el sionismo internacional, con la Patagonia Argentina, antes de abordar ese tema, voy a retomar algo que entiendo necesario y que lo mencioné en otros videos como en principio, ahora lo voy a desarrollar un poco más. Y es lo que tiene que ver con la diferencia entre el pueblo judío y el sionismo o el sionismo internacional, ¿sí? La élite geopolítica, los que tienen el dominio económico y que en su tiempo antiguo fueron quienes, hablamos de 2000 años atrás, quienes eran los personajes relevantes del Sanedrín, lo que sería la religión poderosa económica de Judea o digamos, de los hebreos en ese entonces, como si fuese la cúpula de la Iglesia Católica hoy en día, en aquel entonces era el Sanedrín, y ante quien se opuso ese personaje histórico que fue Jesús, como un avatar, un hombre iluminado, muy elevado a nivel espiritual, como lo fue Buda en su tiempo, Mahoma, Huiracocha, Krishna, bueno, hay muchísimos más en cada época y en cada cultura, son los que se me vienen a la mente ahora. Pero en aquel entonces Jesús
se opuso o los denunció a estos seres y en esa época Jesús era judío, lógicamente no existía el catolicismo, no existía el cristianismo y muchos de los pobladores de ese entonces creyeron en su mensaje de amor, de igualdad, de respeto, de equidad, que nunca hacía referencia al pueblo elegido como el pueblo que Dios, Jehová o Yahvé, elegía para ser los dominadores o los superiores a nivel mundial, que es lo que sí persigue el sionismo internacional. Es crear un Estado, un órgano de gestión, un órgano de poder, un territorio con poder bélico, poder económico, poder de inteligencia, donde no existen los escrúpulos. Si hay que matar, asesinar, invadir, torturar, todo es legitimable para ellos en pos de los fines que persiguen, que es dominar al mundo. La pregunta sería ¿por qué? Porque a quienes ellos sirven u obedecen no son seres humanos, sino seres energéticos. Estos seres energéticos, a su vez, a quienes sirven o quienes tienen por encima es un ser, imagino yo, que es una gran entidad, a quienes a veces se lo conocen las culturas como Satanás, el demonio o cualquier otro nombre parecido. Lo cierto y comprobable por todas las culturas es que hay muchos estratos, muchos niveles en esta gran cúpula de dominio sobre la humanidad, lo que se ve como símbolo en el billete del dólar, que es una pirámide donde en la cúpula tiene un ojo que todo lo ve. Y bueno, es esta entidad que a través de las mentes, a través de la emocionalidad humana, el miedo, la violencia, las emociones altas y descontroladas, la sexualidad fuerte, todas las ansiedades extremas, todo lo que tiene que ver con instintos fuertes, es decir, todo lo contrario a la paz, la equidad, la calma, eh, la confianza, la certeza de sentirse eterno a nivel energético, no a nivel corporal, porque uno se siente unido al amor. Los seres que no están unidos al amor, a esa sensación interna, lógicamente esta entidad se separó de la fuente divina, que eso lo dicen todas las escrituras antiguas. Al separarse de la fuente original, es decir, del amor, que es lo que nos da la vida eterna, esa entidad, que en su momento lo sigue siendo, ¿no? Pero digo, al operar como regente del humano o de la humanidad y manipularlo a su conveniencia, lógicamente empieza a hacerlo a través del miedo, la violencia, la ansiedad, la desesperación, el dolor, el sufrimiento, la matanza y todo lo que tenga que ver con la inteligencia y la estrategia para generar un, un andamiaje, una red para que todos quienes estén desconectados del amor queden atrapados ahí, ¿sí? Como como un estrato de emocionalidad. Como si pudiera graficarlo, sería todo lo que tenga que ver con la emocionalidad baja es manipulable y manejable fácilmente por las mentes inteligentes y psicópatas que desde esa entidad, llamémosle el demonio o Satanás, hacia abajo, todas las demás entidades donde entran también las inteligencias extraterrestres o interdimensionales, que en muchas culturas se los conoce como los demonios, los arcontes, bueno, en fin, tantos nombres que no importa tanto, lo importante es entender cómo funcionan para que podamos liberarnos de eso y crear otra organización social humana. Entonces, pasando del manejo de la emocionalidad humana para volvernos inmunes ante el dominio ya sea humano, de nuestros políticos, de nuestros líderes religiosos, si se quiere, y también de las entidades, esta que hablaba anteriormente, me gustaría pasar un poquito a la vinculación, como nombraba anteriormente, a la búsqueda de, como han tenido todos los grupos de poder,
todos los linajes que descienden de la cultura sumeria, lo que se conocen como los descendientes de Anu, los reptilianos, bueno, han tenido muchos nombres, la sangre azul, el linaje de la sangre azul, las familias nobles que van dirigiendo el mundo, siempre se han interesado por ocultar las cuestiones eh, esotéricas o que están un poquito en la penumbra, que en realidad cuando uno las empieza a investigar no son tan ocultas, y que tienen que ver con los seres que nos crearon y los seres que entraron en disputa entre sí y que se sucedió como dos facciones. Posiblemente ya existían antes, pero bueno, la mitología en las diferentes culturas habla de que sucede como una disputa, una guerra a partir de la creación del humano. El humano ya fue en su antigüedad digamos, en todo el globo vivimos como una humanidad pacífica y hermana, ¿sí? Y eso es lo que podemos volver ahora, entiendo, a partir de la nueva era, a partir de un manejo personal, interior, de la emocionalidad, para trascender el dolor, conectar con el amor, que es interno, lograr un estado de vibración alta o la divinidad adentro del cuerpo físico, lo que sería un ser crístico, equilibrando las energías masculinas y femeninas en uno mismo, ya sea hombre o mujer es lo mismo, es decir, la racionalidad y la sensibilidad, o el adulto con el niño. En ese equilibrio interno, en el manejo de ese proceso que es un camino espiritual o de iniciación o de encuentro interno, trascendiendo la emocionalidad y manejándola, entiendo que ese es el ingreso hacia la nueva era, que es individual. En la medida que muchos lo vamos realizando, muchos y muchas, la humanidad va cambiando. En ese proceso, que ya se profetizaba en las culturas antiguas, que es el ingreso como hacia el quinto sol o empezamos a recibir más energía desde el sol central, más plasma, como bien lo explica y lo enseña muy claramente José Luis Parise en su método Los 11 Pasos de la Magia, que es un psicólogo, escritor, bueno, conferencista argentino. Van a encontrar muchos videos de él en internet, son muy interesantes. El paso de la vieja era hacia la nueva era es personal. Después, de manera comunitaria, a medida que vayamos siendo más personas las que realicemos ese proceso, la humanidad puede generar un cambio cuantitativo. Primero cualitativo es en forma interna y cuantitativo es en forma externa, pasando un nivel de casi 9.000 personas a nivel mundial. Eso generaría un salto cuántico. Esa es una posibilidad y me encantaría que suceda. Digamos, me pliego a eso y me sumo a eso. La otra que comento como posibilidad o como inquietud intuitiva, no puedo decir que sea certera y que funcione, pero mirando todas las mitologías, mirando todo lo que viene sucediendo desde la antigüedad, en esta disputa de facciones, en la guerra de las galaxias, que por lógica, digamos, pueden buscar en internet, hay mucha información. Lo voy a hacer con un ejemplo sintético. Si aquí en la Tierra hay muchas razas, muchos seres que se disputan el poder, mínimamente hay dos bandos, los que construyen y los que destruyen, o los que crean libertad y los que crean sometimiento. Lo mismo debe pasar en muchas otras galaxias, en muchos otros planetas o esferas, en muchos otros universos. Como dicen los científicos, matemáticamente es imposible, o científicamente es imposible que seamos una sola raza en una sola esfera. Entonces, si este conflicto existe en la humanidad,
también existe fuera de nuestra esfera, fuera de la madre tierra. Entonces, así como hay evidencia también de que han venido muchas inteligencias superiores a la humana, muchas razas extraterrestres a ayudarnos y a ofrecerse hacia los que están en el poder de servirnos para crear libertad, y quienes dirigen a la humanidad no lo han aceptado, es decir, los gobiernos no han aceptado la ayuda extraterrestre constructiva y sí han aceptado el vínculo con inteligencias extraterrestres destructivas, que es lo que está pasando. Yo imagino, intuyo, deduzco y hago la invitación a que, por un lado, vayamos haciendo el camino propio, personal, los humanos, cada uno de nosotros, de nosotras, para la transformación personal, y a la vez que vayamos pensando o abriéndonos a la posibilidad de un vínculo o un encuentro o una invitación hacia estas humanidades hacia estas inteligencias constructivas extraterrestres o intraterrenas, para construir una vinculación entre el humano y estas inteligencias, para crear un orden pacífico, de respeto, de equidad en esta esfera. Sé que es difícil para muchos creer esto, para otros no tanto. Sé que es desafiante también distinguir entre quienes son constructivos y quienes son destructivos. Nos cuesta identificarlo en los humanos, mucho más nos podría costar identificarlo en razas no humanas, ¿no? En extraterrestres o en intraterrenos o interdimensionales. Pero confío en que, así como vamos desarrollando la intuición para cuando nos vinculamos con alguien nuevo, con poquito de tiempo nos podemos dar cuenta cuáles son sus intenciones o cuál es su energía, lo mismo nos puede pasar con seres no humanos, ¿sí? Con lo que le decimos extraterrestres. ¿Y hacia dónde quiero ir con toda esta introducción? Es a lo siguiente. Imagino o deduzco que si existen estos seres que nos crearon, estos ángeles caídos, los que fueron encarcelados por los malos, estos seres deben estar a la espera de que nosotros logremos algo. Y es ese cambio ese cambio de era, ese cambio de nivel energético, esa autonomía, esa decisión de autogobernarnos, autoliderarnos, consensuar el destino del humano plural, de la pluriculturalidad, de la plurinacionalidad, de la pluralidad de razas, incluso no humanas, como para coexistir en esta esfera de manera más explícita y, ordenada, ¿no? Es como en algunas películas, cito la película de la Guerra de las Estrellas, Star Wars, en donde se ve claramente cómo humanos se vinculan con seres extraterrestres y bueno, es sabido que las películas siempre van un poquito adelantadas o muestran una realidad como de ficción, pero que en realidad no es tan ficticia. ¿Por qué digo esto? Es posible que estos seres estén esperando un visto bueno o un aval o un pedido de ayuda, pero desde un lugar de hacernos responsables los humanos, de crear un gobierno autónomo desde los pueblos libres, que es lo que antiguamente existía y fue destruido por todo el andamiaje de quienes construyen el nuevo orden mundial hoy, que podríamos nombrar el sionismo internacional, la masonería, bueno, en fin, lo que siempre decimos, el poder oculto, liderado por esta entidad que podría ser el demonio. Y no está de más resaltar acá que, ya que en este video lo mencioné,
Si aprendemos a manejar la emocionalidad y creamos estados de paz y de amor, esta entidad no tiene posibilidad alguna de dominar, influenciar, confundir, manipular al humano. Y es ahí donde el humano se vuelve poderoso al hacerse gestor o gestionador del espíritu solar que llevamos adentro, ¿sí? Del amor. Entonces, sí veo aquí que todas estas entidades, incluso los humanos que no quieren soltar el gobierno mundial, entiendo que habría un enfrentamiento o una disputa de fuerza o de poder o gestión o negociación mínimamente por quiénes van a dirigir el mundo y cómo va a ser el futuro de la humanidad. Desde las culturas antiguas, como los toltecas, y varias coinciden en eso, pero bueno, cito esa porque me gusta mucho. Miguel Ruiz, que lo pueden investigar en internet también, hay mucho material, hay libros de él, Los Acuerdos Tolteca, Más allá del temor, es otro libro de él. Se habla de que el proceso de transición del humano, se habla que el proceso de transición del humano de la vieja era a la nueva era, o de este ciclo de sombra, como se dice, del que salimos a partir del 2012. En el caso de Miguel Ruiz, en uno de sus libros, él menciona que va a ser un proceso de alrededor de 200 años. Yo no sabría precisar ni me atrevo a hablar de fechas. Parravicini, que fue un vidente, un profeta argentino, también habla de que es muy próximo el cambio, el proceso. Como les digo, no puedo precisar una fecha, pero sí entiendo que va a ir como a la par un desarrollo, un agudizamiento de quienes quieren seguir dominando el mundo, el sionismo internacional, construyendo un nuevo orden mundial, es decir, los que se consideran el pueblo elegido de Yahvé o Jehová, ¿sí? Y a la vez va a continuar proliferando el cambio personal interno en cada uno hacia la luz, hacia el amor, hacia la paz, hacia el orden interno, y esto a su vez va a ir creando una salud comunitaria, una armonía comunitaria cada vez mejor, que es lo que uno ve actualmente que está sucediendo en todas las redes de ecología o de educación transformativa o quienes buscan otra medicina, otra forma de alimentarse, quienes buscan o buscamos otra organización social, política, económica, la economía solidaria. Como siempre digo, no por solidaria hay que pensar en economía de pobres, sino en una economía que nos sostenga y nos contenga a todos, que genere abundancia para todos y que elimine la pobreza y a su vez la riqueza. Esa dicotomía entre riqueza y pobreza se elimina con la economía de abundancia, que es la que existió antiguamente y hacia lo que imagino y deduzco que debemos volver a ir. Entonces, esa transición, les decía, va a ir por un camino paralelo, por un lado agudizándose la mayor destrucción de gran parte de la humanidad y por otro lado construyéndose un orden natural, volviendo lo ancestral de una humanidad nueva o una humanidad autorregulada o una humanidad libre, plurinacional, pluricultural. Y es hacia ahí donde imagino, entiendo que tenemos que poner la mirada, no entendernos como humanos pertenecientes a una ciudadanía, a un país, una república. Siempre digo, en mi caso, estoy en la Argentina, pero me siento un humano universal. Y lo mismo invito, sugiero, pido a los demás hermanos y hermanas que reciban este tipo de videos a que pensemos en una construcción social, económica, política, legal,
desde las bases, construida por nosotros, que nos incluya a todos, a la diversidad, a la pluralidad y que nos integre. Si lo pensamos solamente como una solución aplicable a un país o una legislación de una república, no va a funcionar. Lo podemos iniciar en donde estamos viviendo cada uno de nosotros, pero lo tenemos que planificar estratégicamente para la humanidad, ¿sí? Les ha tomado muchos milenios a estos seres no humanos ir construyendo el nuevo orden mundial, que todavía lo siguen intentando construir, no lo han logrado instaurar todavía. Y ahora estamos entrando en la era de mucho plasma, de mayor luz, como dice José Luis Parise en su libro Y soles lloverán, porque viene más energía del sol, incluso del sol central, que es un sol más grande y al cual pertenece la Tierra, a nuestro sistema planetario. A ese sol central se lo conoce como Alción, tiene diferentes nombres, pero lo cierto es que estamos recibiendo más energía y es por eso que se siente, entre otras cosas, que el tiempo pasa más veloz, porque vibramos en una energía más veloz. Entonces el psiquismo funciona, lee el movimiento de una manera como más veloz. Entonces, al haber más energía, si nos vamos autoobservando, corrigiéndonos y sanándonos, que esto es un trabajo personal de cada uno, de a poco y cada vez más, la sanación y la transformación es más veloz. Y a la inversa, quienes no hacen esto y van funcionando a través del miedo, la inseguridad, la ansiedad, la competencia, la conquista, el sometimiento, la violencia, etcétera, etcétera, su final va a ser también más abrupto y más veloz porque va a haber más energía, ¿sí? Me cuesta imaginar el cómo será, pero deduzco que así como en el universo personal, en la vida de uno, no ingresan situaciones que no están de alguna manera siendo afines a nuestra energía, a nuestra forma de pensar y sentir, eso entiendo que es lo que le va a ir sucediendo a cada uno. Situaciones de sanación y de bendición, o a la inversa, situaciones de perdición y de vivir como en un infierno cada vez más. Y hay en este momento me acuerdo y lo cito porque tiene que ver con lo que estoy diciendo, hay un experimento de un científico alemán, no me acuerdo cómo se llama, que desarrolla un casco, un artefacto que se lo coloca y le aumenta la vibración cerebral a las personas en quienes hacía el estudio, y lo que sucede es que quienes tienen mucho caos interno, al aumentar la vibración, vamos a decir, al aumentar la intensidad energética y hay más caos, más miedo, más ansiedad, más desesperación, ¿qué va a pasar? La persona se termina autodestruyendo. En el camino puede ser que destruya a otros más, es decir, quiere matar a alguien de afuera y se puede también terminando matándose a sí mismo, ¿sí? Mata hacia afuera o mata hacia adentro, pero la base es autodestrucción, porque está desconectado del amor y de la sensación de ser eterno, de ser parte del todo, de no estar separado del todo. Y a diferencia de quienes sí están vibrando en esa manera más armoniosa, cuando se aumenta esa energía, estos seres se vuelven más pacíficos, más, entre comillas, extraordinarios, es decir, más divinos, y empiezan a ser como seres, como dioses encarnados, ¿sí? Como lo que se dice un ser crístico. Y acá replico lo que en otros videos digo, que Cristo, una de las acepciones de la palabra Cristo significa equilibrio, es decir, un ser equilibrado entre sus energías masculina y femenina. Y esto hace que la humanidad se vaya de alguna manera
autosegmentando. Y acá vuelvo a apelar a la decisión de, en ese proceso de transformación personal interna, a la vez convocar o invocar a las entidades, así como los pueblos originarios invocan a los apus, a los espíritus de la tierra o de la montaña o del agua, del río, del bosque, etc. Para tener claridad o trabajar en forma conjunta, propongo que invoquemos a los seres, a las inteligencias superiores de vibración alta, extraterrestres, intraterrenos, seres espirituales de amor, para que trabajen en forma conjunta con nosotros, para que tengan el permiso nuestro de obrar defendiéndonos de estas otras entidades y de estas otras inteligencias nefastas o destructivas. Es decir, tenemos que buscar alianzas, los humanos constructivos, con las entidades y con los seres extraterrestres constructivos, ¿sí? Y eso parte desde el invitarlos, ¿sí? Básicamente, porque ellos no pueden obrar por encima de nuestra decisión, por encima de nuestra voluntad, por encima de nuestro libre albedrío, cosa que sí hacen los seres destructivos. Entonces, con todo este video, como les mencioné al inicio, que toqué varios temas como la Antártida y los ángeles caídos, los linajes antiguos que se perpetúan en el poder, dominando el humano, la guerra de las galaxias, bueno, todo lo que mencioné previamente. Y lo de la Antártida no lo expliqué anteriormente, pero hace muy poco, van a encontrar videos en YouTube de esto, hace muy poco los líderes políticos y religiosos del mundo fueron a la Antártida, no se explica mucho y los satélites que pasan por ahí borran las imágenes, no se muestra mucho lo que se entiende que es el ingreso a la Tierra Hueca, y hay quienes sostienen la hipótesis de que es ahí también donde están estos seres, eh, los ángeles caídos, de quienes nos podemos volver a tomar para construir un orden humano ordenado, como existió en la antigüedad y como puede volver a existir a futuro, integrando lo extraterrestre con lo intraterreno con lo humano, es decir, el Hanaj Pacha, el Uku Pacha y el Kai Pacha, como decían los andinos. Entonces el humano empieza a tener un lugar que le corresponde, de ser autorresponsable, de ser soberano. ¿Y qué pasará con estos otros humanos y estas otras entidades que son destructivas? No tengo ni la menor idea. Entiendo que sería una cuestión a dialogar, consensuar y resolver en círculo y en ruedas, como sucedía en la antigüedad con los pueblos originarios, como se ve que sucede en la película La Guerra de las Galaxias, donde hay muchos seres tomando decisiones acerca del destino del cosmos o de los pluriversos. Y bueno, entiendo también que se vincula con las profecías de Parravicini, en donde habla, entre otras cosas, de este proceso y de la inteligencia artificial y de la guerra de guerrillas, del hambre, del caos y demás que van a generar estos seres que crean el orden mundial, que intentan dirigir al humano, y es de lo cual estamos intentando defendernos, inmunizarnos, y es hacia lo cual van dirigidos todos estos videos que estoy creando con esta serie que se llama Integrando, la cual espero que les resulte de interés, de utilidad. Entiendo que es bastante
amplia, quizás compleja también, y que parezca confusa o sin sentido, pero en la medida que vayan viendo los otros videos que voy subiendo y compartiendo en mi canal, que dejo los datos para que puedan suscribirse e incluso cliquear en la campanita para recibir los nuevos videos que vaya compartiendo, van a poder entender o posiblemente van a poder compartir esta idea de crear una plurinación humana mundial, partiendo de lo personal, de lo pequeño, de lo local, pero visionando un orden global desde un orden ancestral, desde el buen vivir, como antiguamente existió. Así que, bueno, espero que les haya gustado este material y voy a continuar ampliando otras cuestiones en relación a esto en otros videos. Hasta pronto.